Esta es una producción de Grupo Fórmula. Siguen problemas para el abasto de medicamentos en nuestro país. Tengo que añadir que hay un problema de abasto de medicamentos alrededor del mundo. La pandemia, de por sí había ya ciertas faltantes de medicamentos antes de la pandemia. Sí, claro. Pero la pandemia llegó a complicar el asunto. Rompió muchas de las cadenas de producción. Además, muchas de las materias que utilizan, materias primas, muchos medicamentos, vienen de China. Fíjate, para colmo, ¿no? Vienen de China. De India. Y de la India, donde pues viene, como que viene una guerra comercial contra estos dos por parte de Estados Unidos. Hay faltantes en el mercado mundial de medicamentos contra el cáncer. Hay faltantes de analgésicos. Hay faltantes. Sí. Estoy haciendo una investigación y uno de estos días lo voy a traer, pero el problema sí es muy grave. Seguimos pagando el precio de la pandemia. Y se nos olvidó que después de la pandemia de principios del siglo XX, tuvo consecuencias 10, 15 años después. Nosotros creímos que ya salimos a la calle y se acabó. No, hay serias consecuencias económicas. Sí, claro. Y sobre la producción de medicamentos. Y a eso añádele a funcionarios que no dan una, pues se complica el asunto, ¿no? O presidentes que inventan una bodega donde, ¿se acuerdan? Van a estar todos los medicamentos del mundo, ¿se acuerdan de esa promesa? Pero por supuesto. Con López Obrador, todas las medicinas del mundo van a estar ahí. Obviamente no le habían dicho de que nadie sabe a ciencia cierta cuántos medicamentos hay en el mundo, porque es increíble. Pero él ya sabes, íbamos a tener servicios médicos como los de Dinamarca. Bueno, él ya se fue y está en su rancho, dicen ahí, dice que escribiendo sus memorias. Debe tener alguien que se le escribe, pero no importa. A ver, Guillermo, ¿qué pasa en Birmex? El antecedente viene a colación porque hace poco tiempo se realizó la llamada megalicitación de medicamentos donde se juntó a todas las dependencias. Birmex, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Veintitantas dependencias, ¿no? Creo. Dirigida particularmente por la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro y el subsecretario de Salud Eduardo Clark. ¿Cuál era el objetivo? Evitar la corrupción y el abasto. Sucede que cuando se da la megalicitación solo se asigna directamente, me refiero como producto de la misma, un 40%. Y esto, hay que decirlo, es una trampa. Cuando tú licitas y entregas la asignación al que ganó, lo que queda libre lo puedes asignar directamente ya a criterio de la dependencia sin competencia. ¿El otro 60%? Sí, ¿Por y qué? se dice, se rumora y se comenta que eso fue deliberado por algunos participantes para que les quedara ese 60% para poder hacer negocios, porque el 40% que sí se... ¿Tú quieres seguir escuchándolo? No, es el Diciendo contexto. que en México hacen negocios. Es el contexto, Novela política. es el contexto, porque ese primer 40% que vigilaron Clark y Raquel Buenrostro se hizo bien, con los precios adecuados, con las claves adecuadas y los proveedores. Pero deliberadamente se diseñó para que no todo saliera bien y lo demás pues ya lo asigne directo cada dependencia. ¿De quién dependía el 60%? ¿De cada dependencia o Es de que- Birmex? es que la licitación era conjunta. Digamos que si le vamos a echar la culpa a alguien, no le podemos echar el 100% de culpa a alguien en particular. Estamos hablando de una serie de complicidades Culpas diluidas. diluidas, que ante la serie de denuncias, la presidenta ya dio la instrucción de que esto se revise, se analice y que si es necesario, se revierta el procedimiento. ¿Pero le van a hacer caso? Yo supongo que no sí. hago la pregunta con mala intención. La presidenta está metida en tantos líos. Bueno, sí. A ver, tiene lo de los aranceles, tiene los desaparecidos, tiene lo del problema de flujo de efectivo para las arcas públicas. Bastantes problemas tiene. Bastantes. Para poder saber si le están haciendo caso en Birmex. ¿Ya no le hicieron la cosa la primera vez? Es un hecho. Bueno, entonces, Veo en positivo que esté dando la instrucción de vigilar, revisar, y si es el caso, ¿a quién le está dando la instrucción? a todo el aparato, empezando por la secretaria de Pero la el Función primer Pública. aparato fue el que parece que no lo hizo bien. Hay complicidades de por medio y una de Supuestas ellas, sí, complicidades, supuestas, por favor. y una de estas derivaciones tiene que ver con que
lo voy a decir coloquialmente, puso la mano sobre el escritorio en el caso de Birmex, donde el director Iván Olmos, por cierto, que venía del gobierno de la ciudad con ella, y la directora de administración, Emma Luz López, tenían un pleito casado, abierto, enfrentado, de cosas que Birmex tenía que hacer, y la señora decía, no se hacen porque no se va a venir. ¿Cuál señora? Emma Luz López. Bien, porque de repente la señora va a No, creer que la Emma Luz López, no. directora de Administración y Finanzas de Birmex. De Birmex. Que abiertamente, y eso ha trascendido, no lo digo yo, abiertamente se identifica como gente cercana a Andy López Beltrán. ¿Andy qué? López Beltrán. ¿Andy qué? López Obrador Beltrán. Ah, por favor. Corrijo, sí, digo. corrijo adecuadamente. Por favor, claro. Bueno, y Sí. para... ¿Tú crees que si fuera Andy López alguien daría un quinto por él? Ni así, ¿eh? Pero bueno. Andy López Obrador Beltrán. Ni así, pero bueno. Bueno. El caso es que para poner orden, la presidenta va a designar, ya pidió licencia como diputado federal, a Carlos Ulloa, que hay que decirlo, una gente muy cercana de su confianza, fue su secretario particular, su secretario de Desarrollo Urbano, era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y se especulaba y se decía que iba a ser el director del Infonavit, pero como ya sabemos que hubo algunos arreglos políticos, se quedó de diputado. Oye, ¿no se dice, se rumora cuándo se va del Infonavit el agrónomo? Se dice, se comenta y se rumora que el año que entra. Tú porque eres el experto en se dice, se rumora, por este Pero últimamente le vengo atinando a todo, ¿eh? Sí, con meses de... La mosca. Oye, con 6 meses de diferencia. Yo tengo una mosca. Bueno, sí, lo de Octavio Romero, Ujú. dice que el año que entra. Lo de Carlos Ulloa sí lo dijiste hace unos días. Sí. Ujú. Bueno, el asunto es que lo va a designar director de Birmex y creo que... ¿Lo va a designar o ya lo designó? No, todavía no se hace el anuncio oficial, pero puedo confirmar porque ya corroboré con Pero fuentes Ulloa ya directas. se fue o todavía no. Él ya pidió licencia a la Ya, Cámara de Diputados y de hecho el día que la pidió sus compañeros diputados lo empezaron a felicitar y a desearle una buena gestión en Birmex. ¿Y qué pasa con Iván Olmos? Adiós. ¿Está enterado? No, se va claro o que no? ya está enterado. Ya, Claro pero- que ya pero está no se enterado. ha ido. No, todavía porque el anuncio oficial se hará mañana o pasado. La que yo Vamos creo que a debe ver, de vamos a estar, ver. la que debe de estar sudando frío. Todo esto se dice como ese rumor. Sí. La que debe estar sudando frío, pienso yo, es Emma Luz López, porque aparte que se va a quedar sin chamba, No, se va a ir a Morena a trabajar con Andy López Obrador Beltrán. nada más que si la Secretaría de la Función Pública hace la investigación que se ordenó, la que firmaba los contratos era ella. Y yo creo que si la investigación llega al fondo, algo van a encontrar. Independientemente de que tenían un pleito con Olmos y un bloqueo, puse el ejemplo hace unos días. Cuando la medicina llega, tú tienes que tener ciertos sensores de temperatura porque no toda puede estar en el mismo lugar. No, hay unas que requieren súper Es refrigeración. norma de Cofepris tenerlo. La señora desde noviembre no quiere comprar los termómetros. ¿Razón? Porque no quiere. No No le da la gana. No voy a decir nada. ¿Tú te imaginas por qué no quiera comprar termómetros, José Luis? No, no me imagino, pero... Y ¿Tú? tampoco conozco del caso, pero a nivel conjetura, porque he manejado procesos en el sector público, efectivamente, la parte que no es asignada, que se declara desierta, queda al escrutinio o a la voluntad, pero la presidenta puede ordenar que independientemente de que asista el procedimiento, se haga otra vez en el 60%. Ahora, nunca llegas a asignar el 100%. De hecho. Porque hay una parte de las licitaciones que es tan poquito que nadie ve que sea negocio y simplemente no lo ofertan y no se pelean por ese cacho. Desconozco... Pero una buena licitación incluiría, o sea, me vas a vender esto que es un gran negocio, y aquí hay un cachito que no es tan buen negocio, pero incluye... Claro, porque Correcto, además lo mezclas. se podría hacer. hay medicinas que tienen márgenes de utilidad muy pequeños claro. y que en todo caso el negocio es el volumen. Y efectivamente, como bien dices, utilizando esa estrategia, la presidenta lo que ordenó es, a ver, me paran el procedimiento, lo analizan, lo investigan y si es necesario revertirlo y volverlo a hacer, se hace. Sobre la parte que se declaró comentario que desierta. ya hiciste. Ujú. Yo tengo Oye, la mejor impresión de Eduardo Clark. Esta Emma Luz López no es novia de alguien, ¿verdad? No, pero Bueno, es que entre que te dicen que la novia se de no sé quién y que autodefine. No, es que este sexenio está resultado que hay muchas novias de senadores, diputados. ¿No aplica? No, y novias de director del Seguro Social. Digo, es un gobierno romántico. romántico. ¿Qué Peña ni qué? No, estos. Peña ya se quedó atrás, ¿no? Bueno, pero se autodefine y es público como gente cercana a Andy López Obrador Beltrán. Bueno, está bien, pues no niego a sus amigos, pero eso no debería ser la vara con que sea medida su eficiencia.
si ella tiene este cargo de gran responsabilidad, que es la directora de Administración y Finanzas de Birmex, Sí. me imagino que ha de tener un currículum, no quita el curry, para tener ese cargo, ¿no? Porque si nomás tiene el currículum sin el curry, pues no, ¿verdad? Digo, pregunto. Yo creo que sus horas están contadas. Supongo que la llegada de Ulloa va a implicar una limpieza de personal. Aparte de investigar, revisar y poner orden, creo que va a poner orden en general. Bueno, ojalá, porque este país sabemos que llegan, se van y no pasa nada. Y mira, yo conozco Impunidad. directores, exdirectores de hospitales y los faltantes son No, terrible. increíbles. Terrible. Y el IMSS y Bienestar, que nos lo están cacareando, lo he comentado, tengo un amigo que llegó y dijo, la verdad está mejor la clínica donde iba mi perro, la clínica veterinaria. Terrible. ¿En serio? Terrible. Camastros en el suelo, o sea, pero ya sabes, nos lo quieren vender como, casi como Dinamarca. Casi. En fin, ojalá se hagan estos cambios y sea para bien. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.